Un solo piche. Eso fue todo lo que duró Yoshinobu Yamamoto en su debut en las grandes ligas. 5 carreras limpias. Knockout. Un desastre total que hacía parecer que el contrato de $325 millones era el fraude más caro de la historia del béisbol. Pero deténganse un momento. Miren esto. 0 días de descanso. El juego 7 de la Serie Mundial. El momento cumbre de su vida. Y no solo lanzó, sino que lo ganó. Esa es la paradoja de Yoshinobu Yamamoto, el lanzador que cruzó el océano como el ace indiscutible de Japón para convertirse, en solo 2 años, en el as que dominó el mundo. Si el mundo del béisbol estaba preparado para su arsenal, no estaba preparado para su mentalidad. La emoción por la remontada histórica en esa Serie Mundial de 2025 sigue viva. Así que vamos a rebobinar y revivir la increíble travesía de Yamamoto en sus 2 primeras temporadas en las mayores. Desde el peor debut imaginable hasta alzarse como el lanzador más valioso del planeta, esta es la historia de una creencia inquebrantable en la automejora. Antes de que Yamamoto firmara ese contrato récord con los Dodgers en el invierno de 2023, ya era una leyenda viva en su país. En Japón, dominaba la NPB de forma tan absoluta que casi no tenía rivales, consolidándose como el mejor lanzador nipón. En un país con una rica tradición de picheo, Yamamoto se alzó con el premio Eiji Sawamura, el equivalente al Cy Young, en 3 temporadas consecutivas. Este galardón, que precede al Cy Young de la MLB por casi 80 años, había sido ganado consecutivamente por solo 2 lanzadores en la historia de la liga. Que un joven de apenas 25 años lograra esta hazaña fue un terremoto global. A pesar de esa capacidad absoluta, el camino de Yamamoto no fue liso. Cuando se presentó al draft de 2016, fue seleccionado en la 4ª ronda por los Oryx Buffaloes. En un momento en que los scouts internacionales buscaban desesperadamente al próximo fenómeno de gran estatura, siguiendo los pasos de Yu Darvish, Masahiro Tanaka o el emergente Shohei Ohtani, el físico de Yamamoto, 177 centímetros y 73 kilos, no era imponente. Los informes de escauteo de la época, aunque reconocían su habilidad, a menudo incluían la nota frustrante: si tan solo fuera un poco más alto. Había un paralelismo curioso. El legendario Ichiro Suzuki también fue una selección de 4ª ronda para el equipo predecesor de los Buffaloes y también fue considerado demasiado menudo para su época. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que la estatura no lo es todo en el montículo. Pedro Martínez y Fernando Valenzuela, ambos de 180 centímetros o menos, conquistaron los títulos Cy Young y dominaron la MLB con una mezcla de control y veneno. Yamamoto poseía ese veneno. Desde la escuela secundaria, su recta superaba los 150 kilómetros por hora. Tras convertirse en profesional, pulió su mecánica, utilizando la flexibilidad de todo su cuerpo para maximizar la velocidad y el efecto. Su ascenso fue meteórico. En su primer año en la Liga Menor japonesa, registró una efectividad, monstruosa, de 27. Su entonces manager, So Taguchi, notó inmediatamente su temple. Estaba tranquilo, pero su espíritu de lucha era superior al de cualquiera. Es un lanzador que se aferra a sus convicciones. En su segundo año, Yamamoto ya estaba en el bullpen de los Búfalos, sumando 32 holds como preparador. Al tercer año, se ganó un puesto como abridor. Aunque las victorias eran escasas debido a la debilidad de Oryx, no tardó en acumular títulos individuales, ganando la mejor efectividad en 2019 y el más ponchador en 2020. Su dominio se intensificó. Desde 2021, Yamamoto logró la proeza de capturar la cuádruple corona de picheo, victorias, efectividad, ponches y porcentaje de fielding por 3 años consecutivos. Esto, sumado a sus 3 MVP consecutivos, selló su estatus como el pitcher más fuerte de la NPB. Habiendo ganado también la Serie de Japón, el Oro Olímpico y el Clásico Mundial de Béisbol, WBC, Yamamoto, con 25 años recién cumplidos, había agotado todos los desafíos posibles en su tierra natal.
Estaba listo para el gran salto. Cuando solicitó el sistema de posting para la MLB a finales de 2023, la expectación era palpable. Se rumoreaba que cualquier contrato comenzaría en los $200 millones. Equipos como los Gigantes de San Francisco y los Medias Rojas de Boston estaban dispuestos a ir a $300 millones. La guerra de ofertas fue feroz, algo inaudito para un lanzador que aún no había tirado una sola pelota en Grandes Ligas. El ganador final fue el equipo más fuerte del momento, los Dodgers de Los Ángeles, que venían de 11 apariciones consecutivas en postemporada. El monto, $325 millones por 12 años, superando el contrato récord anterior para un lanzador, Garrett Cole, $324 millones por 9 años. Un riesgo enorme. Los medios, aunque emocionados por la sociedad japonesa junto a Ohtani, quien había firmado por $700 millones, se mostraban escépticos ante la magnitud de la inversión. La presión sobre Yamamoto, al vestir el legendario número 18, que antes llevaron héroes japoneses en Los Ángeles como Hiroki Kuroda y Kenta Maeda, era inmensa. Desde hoy, debo dejar de admirar, declaró Yamamoto en su presentación, haciendo eco de la famosa frase de Ohtani en el WBC. Su objetivo era simple, convertirse en el jugador que otros admiran. Pero el debut fue un golpe brutal contra la realidad. En los entrenamientos de primavera de 2024, su efectividad fue de 30. Aunque muchos novatos sufren en Spring Training, Yamamoto admitió que la ansiedad lo carcomía, el temor a no rendir al máximo y, peor aún, a lesionarse en un entorno tan exigente. Ese temor se hizo realidad el 21 de marzo de 2024, en el MLB Seoul Series contra los Padres de San Diego. El manager Dave Roberts había planeado darle 90 lanzamientos. Yamamoto usó 43 solo en la primera entrada, permitiendo 5 carreras. Fue retirado después de solo un inning. El analista Masaru Arai señaló que el problema principal radicó en la pérdida de control de su splitter, uno de sus lanzamientos de remate clave. De esos 43 lanzamientos, 20 fueron ball. Los bateadores de la MLB simplemente esperaron los strikes mal ubicados y los destrozaron. Los Dodgers perdieron 15-11 en ese tiroteo, y el ace japonés se encontró en el ojo del huracán mediático. El fracaso fue rotundo, pero la resiliencia de Yamamoto era aún mayor. El pasado es pasado. Me enfocaré en el próximo juego, prometió. El 30 de marzo hizo su debut en casa, en Dodger Stadium, contra los Cardenales de San Luis. Lució transformado. Lanzó 5 entradas sin permitir carreras, con solo 68 lanzamientos. Su tasa de strikes, que había caído a un mínimo de 53% en Seúl, regresó a un saludable 66%. Aunque se fue sin decisión, la corrección fue inmediata. Su primera victoria en la MLB llegó el 6 de abril contra los Cachorros de Chicago. A pesar de enfrentarse a un compatriota, Seiya Suzuki, y meterse en problemas con bases llenas en las primeras 2 entradas, se mantuvo firme. Cerró con 5 entradas en blanco y 8 ponches. Pude ganar mi primera victoria de manera segura. Quiero seguir sumando y contribuyendo al equipo, dijo. Yamamoto se estabilizó rápidamente en la rotación, lanzando 5 entradas o más en 10 de sus primeras 11 aperturas, con una efectividad de 4,8 y un récord de 6-2 a principios de junio. Su actuación cumbre en esa primera mitad fue el 7 de junio contra los poderosos Yankees de Nueva York, donde dominó durante 7 entradas sin carreras. Roberts lo elogió sin reservas. Ha sido su mejor picheo desde que está aquí. La prensa dejó de cuestionar su valor. Pero una nueva prueba aguardaba. El 15 de junio, contra los Reales de Kansas City, Yamamoto sintió una molestia en su antebrazo derecho y salió del juego después de solo 28 lanzamientos en 2 entradas. El diagnóstico fue una distensión del manguito rotador. El miedo se había materializado. La causa de la lesión, paradójicamente, fue parte de su proceso de mejora, el aumento del uso del slider. Un lanzamiento que apenas usaba en Japón, lo había incorporado agresivamente en Estados Unidos para contrarrestar el bateo más rápido de la MLB.
llegando a constituir el 12% de sus lanzamientos contra los Yankees. Pero la pelota de la MLB, más resbaladiza que la japonesa, exigió un esfuerzo adicional en su brazo. Su deseo de lograr el rendimiento perfecto y la rotación más estrecha de la MLB, en comparación con la NPB, lo llevaron a sobrecargar su cuerpo. Mientras Yamamoto estuvo fuera, apoyado por Ohtani, quien le ofreció consejos desde su propia experiencia de rehabilitación, el equipo se sintió incompleto. Yamamoto utilizó esos 3 meses de baja no solo para sanar, sino para la introspección. Se preguntó por qué estaba en Estados Unidos, redescubriendo el valor de la vida normal. Regresó el 10 de septiembre de 2024, contra los Cachorros, enfrentándose nuevamente a su compatriota Shota Imanaga, quien estaba en la contienda por el novato del año. Aunque limitado a 59 lanzamientos, lanzó 4 entradas y concedió una carrera. Roberts se mostró encantado. Su fastball, su splitter, sus breaking balls, todo fue excelente. Su regreso fue vital, ya que la rotación estaba diezmada por las lesiones de Tyler Glasnow y Clayton Kershaw. Yamamoto cerró la temporada regular con una victoria, y los Dodgers entraron en la postemporada. El primer desafío, la serie divisional contra sus rivales, los Padres, el mismo equipo de su debut nefasto. El juego 1 fue un espejismo. 3 entradas, 5 carreras limpias. Nocaut otra vez. A pesar de que Ohtani empató con un jonrón de 3 carreras, Yamamoto se llevó la derrota moral. Sin embargo, su carrera había demostrado su capacidad de ajuste. Los Dodgers cayeron 12 en la serie, y en el juego 5 que definiría la contienda, Yamamoto se enfrentó a Darvish en un duelo de titanes japoneses. Con la temporada en juego, el ace japonés entregó la actuación de su vida. 5 entradas en blanco, solo 2 hits. Lo más crucial, silenció a Fernando Tatis, que estaba bateando 500 con 3 jonrones en la serie. Yamamoto salvó a los Dodgers y los llevó a la serie de campeonato contra los Mets. Después de vencer a los Mets 4-2, los Dodgers se dirigieron a la Serie Mundial 2024 contra los Yankees. Yamamoto lanzó una joya en el juego 2, 6 entradas y 1/3, un hit, una carrera. La prensa de Nueva York, generalmente despiadada, lo aclamó. El lanzador de $325 millones de los Dodgers lanzó como un as. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial 4-1. A pesar de los altibajos, Yamamoto terminó su primer año con 2 victorias en postemporada y una contribución monumental al campeonato. Esto fue solo el prólogo. La temporada 2025 comenzó con Roberts nombrando a Yamamoto como Opening Day Starter, un honor. El telón se levantó en Japón, en el Tokyo Dome, donde Yamamoto se enfrentó una vez más a Imanaga de los Cachorros. Yamamoto lanzó 5 entradas con solo una carrera. Se llevó la victoria, convirtiéndose a los 26 años en el lanzador japonés más joven en ganar el Opening Day en la MLB, un récord que había ostentado Masahiro Tanaka. El mes de abril fue un dominio absoluto, una efectividad de 38 y el premio al pitcher del mes de la Liga Nacional. A pesar de un tropiezo en julio, donde fue noqueado en la segunda entrada con 5 carreras, un recuerdo fugaz de su debut, su capacidad de recuperación fue evidente. En su siguiente salida, lanzó 7 entradas en blanco. En septiembre de 2025, Yamamoto demostró su evolución. Ganó su segundo pitcher del mes, un hito para un japonés en la NL. El 6 de septiembre, estuvo a un out de un no-hitter y shutout contra los Orioles. Un jonrón de Jackson Holliday en la novena frustró el sueño, pero su actuación de 8 entradas y un hit fue la más larga de su carrera en la MLB. Blake Treinen, el relevista que perdió el juego después del no-hitter fallido, se disculpó públicamente, diciendo que arruinó la mejor salida que he visto de Yamamoto. Yamamoto terminó el 2025 con un balance de 12-6, una ERA de 4.9 y un WHIP asombroso de .99, el mejor de la liga. Superó la barrera de los 200 ponches, 201 KS. Aunque se quedó corto del Cy Young, su dominio era indiscutible.
Pero su crecimiento no fue solo estadístico. En 2025, el joven fenómeno Roki Sasaki se unió a los Dodgers. Yamamoto, habiendo vivido una lesión en su primer año, se convirtió en mentor de Sasaki. Más importante aún, expandió su famoso cuaderno Yoshinobu. Originalmente solo para corregir su mecánica, ahora incluía estrategias detalladas contra los bateadores rivales. Su pitching coach, Mark Prior, notó la diferencia. Ahora ha lanzado contra todos los equipos y conoce a los bateadores. Esa acumulación de experiencia aumenta su confianza. Roberts, aunque reconoció su nueva seguridad, le lanzó un desafío. Necesita ser más eficiente. No puede lanzar 90 pitches en 5 entradas. Tiene potencial para lanzar 7 u 8. Debe lanzar más strikes y ponerse por delante en la cuenta. Esa exigencia de eficiencia y temple se pondría a prueba en la postemporada de 2025. Los Dodgers, al ser el tercer seed, tuvieron que empezar en la Wild Card Series. Yamamoto lanzó 6 entradas, 2 carreras en el juego 1 contra los Reds, ganando con facilidad. Sin embargo, en la serie divisional contra los Phillies, el fantasma de la inconsistencia reapareció. 4 entradas, 3 carreras. Los aficionados incluso debatieron si la elección de su catcher, Will Smith, sobre Austin Rohrbeck, cuya era con Yamamoto era significativamente mejor, 6-6 versus 0-4 con Smith, estaba afectando su framing y rendimiento. Pero Yamamoto y Smith tenían una conexión profunda, forjada durante 2 años, y Smith lo defendió, señalando la mejoría en el control de su splitter y el ritmo de su lanzamiento. Llegó la serie de campeonato contra los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que había barrido a los Dodgers 6-0 en la temporada regular y que había noqueado a Yamamoto en su salida de julio. Yamamoto se presentó con un nuevo corte de pelo y un semblante serio. Sé que su lineup es excelente, pero no podemos perder. Voy a lanzar con todo para que el equipo gane, prometió. En el juego 2, Yamamoto respondió al desafío de Roberts. Después de que Jackson Chourio le pegara un jonrón en el primer pitch del juego, Yamamoto se estabilizó. Lanzó el partido de su vida, su primer juego completo en la MLB. 9 entradas, 3 hits, 1 carrera, el jonrón inicial, 0 bases por bolas. Smith estaba detrás del plato. La exigencia de Roberts había sido cumplida. Los Dodgers barrieron a los Cerveceros 4-0, gracias a Ohtani, quien lanzó 6 entradas de 10 ponches en el juego 4, y se dirigieron a la Serie Mundial. El rival era la franquicia que hacía 32 años no ganaba la liga, los Azulejos de Toronto, Blue Jays. Después de que el as de los Dodgers, Snell, perdiera el juego 1, la presión recayó sobre Yamamoto en el juego 2, y lo hizo de nuevo. A pesar de permitir una carrera sucia temprano, Yamamoto dominó, lanzando otro juego completo. 2 juegos completos consecutivos en postemporada, una hazaña que no se veía desde Curt Schilling en 2001. Pero la leyenda no terminaba ahí. El juego 3 se extendió a 18 entradas. El bullpen estaba agotado. En el inning 19, todo el mundo pensaba en un jugador de posición lanzando. Pero no. Yamamoto, con 3 días de descanso después de un juego completo, se puso a calentar en el bullpen. El walk-off jonrón de Freddie Freeman terminó el juego antes de que tuviera que entrar, pero Freeman atestigó. Preguntamos a Yoshi si podía. Dijo que sí. Su siguiente pitch fue un fastball a 97 millas, perfectamente en la esquina de afuera. Eso es Yoshi. Hará lo que sea por el equipo. Los Blue Jays regresaron y ganaron los juegos 4 y 5, dejando a los Dodgers al borde de la eliminación, 23. El juego 6, en Toronto, se convirtió en el juego que definiría la vida de los Dodgers. Yamamoto, el salvador de la postemporada, fue elegido. Con una calma absoluta, prometió enfocarse en la victoria. En un ambiente hostil, neutralizó a la poderosa ofensiva de los Blue Jays. Lanzó 6 entradas, 5 hits, 1 carrera. Su trabajo estaba hecho.
Los Dodgers ganaron para forzar el juego 7. El destino ya había decidido que la épica no podía terminar sin él. En el juego 7, Ohtani fue el abridor, pero se fue rápidamente. El juego estaba en manos del bullpen. Toronto dominaba 4-3, hasta que en la parte baja de la novena, Miguel Rojas bateó un jonrón de 9 vidas para empatar el juego. Cuando Rojas estaba corriendo las bases en medio de la euforia, Yamamoto se cubrió la cara en el dugout. No era alegría, era concentración. El relevista Snell permitió un hit y una base por bolas en la parte baja de la novena. Roberts no lo dudó. El hombre que había lanzado 6 entradas en blanco el día anterior estaba de nuevo en el montículo. 0 días de... El plan había sido discutido, pero el gerente general, Andrew Friedman, admitió que no creía que Yamamoto pudiera hacerlo. Pero Yamamoto envió un mensaje: estaré disponible si es necesario. Yamamoto entró en el montículo en el juego 7 con corredores en primera y segunda. Después de un pitch salvaje que golpeó a Alejandro Kirk, las bases se llenaron, pero el fielding de Rojas y Andy Páez mantuvo el marcador. El juego se fue a extra innings. En el inning 11, Will Smith, el receptor que había sido criticado por su framing, le dio a los Dodgers la ventaja con un jonrón solitario. 5-4. En la parte baja del inning 11, Roberts tenía a Kershaw y Sasaki calentando, pero el hombre que tenía más confianza que nadie era Yamamoto. Permitió un doble al leadoff hitter, Vladimir Guerrero, poniendo corredores en las esquinas con un out. La presión era insoportable. Pero Yamamoto provocó un ground out al campo corto que se convirtió en una doble matanza. Los Dodgers eran campeones de la Serie Mundial por segundo año. Yamamoto, en su segundo año en la MLB, se había convertido en el lanzador que daba el último pitch de la temporada. Su actuación en la Serie Mundial fue legendaria. 3 aperturas, todas con el mayor número de entradas lanzadas por los Dodgers en ese juego. 3 victorias, 0 derrotas, 0.62 de efectividad. A lo largo de toda la postemporada, terminó 5-1 con un 4.5 de ERA. Yamamoto igualó el récord de 3 victorias en una sola Serie Mundial, una hazaña que solo Randy Johnson había logrado en 2001. Y, por supuesto, fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial, WSMVP, uniéndose a Hideki Matsui como los únicos japoneses en lograrlo. Estaba sin mente, como un niño jugando béisbol, dijo Yamamoto después del juego. Siento una alegría que nunca antes había sentido, y siento que he subido un nivel. Sus compañeros estaban estupefactos. Snell, el as que se había quedado en el bullpen, dijo: no solo lanzó con 0 días de descanso, su velocidad era la misma que si hubiera tenido 6 días. ¿Cómo lo...? Mookie Betts añadió: ese tipo es una locura. El primer lanzamiento que hizo fue un splitter a 92 millas. Dije, aquí vamos. Aunque Alex Wood confirmó que Yamamoto se quejaba de dolor después del juego 6, demostró que la voluntad puede superar la fatiga. Es un ser humano, sí, pero es un ser humano capaz de hazañas sobrehumanas. Si un lanzador tan dominante pudo conquistar Japón, y luego de un debut catastrófico, conquistar el mundo en solo 2 años, ¿qué le queda por hacer? El año que viene hay un Clásico Mundial de Béisbol, WBC, y sin duda será la estrella. Los equipos rivales se prepararán mejor, pero Yamamoto ha demostrado que su capacidad de ajuste y su mente estratégica, evidenciada en la expansión de su cuaderno Yoshinobu, superarán cualquier plan. Estaremos aquí para seguir cada lanzamiento en su búsqueda del Cy Young, un galardón que aún le es esquivo, pero que parece inevitable. Si te ha gustado esta inmersión profunda en la leyenda de Yoshinobu Yamamoto, no querrás perderte nuestro próximo video. ¿Quién crees que será el próximo jugador, aún activo, cuya carrera se convertirá en historia de grandes ligas? Déjanos tus comentarios y asegúrate de darle a seguir para que no te pierdas el próximo capítulo de nuestro Museo de Estrellas. ¡Hasta la próxima!